Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. La amenaza yihadista en Mali es un hecho. Testigos ya desplazados y refugiados en países vecinos han presenciado ejecuciones y amputaciones por parte de los grupos armados islamistas. ¿Pero qué está pasando en el Sahel? Detrás de los fanatismos se esconden la pobreza, la discriminación, la opresión, la desigualdad y la miseria. Las intervenciones armadas extranjeras en busca de intereses ajenos a las poblaciones locales, el colonialismo, inventor de fronteras trazadas arbitrariamente con escuadra y cartabón. Empezamos hoy este Caminos de ida y vuelta y vamos a plantear un tema complejo, un tema que nos envuelve durante los últimos meses, quizá durante los últimos años, aunque ahora parece que estamos más conscientes. Hoy en Caminos de ida y vuelta nos acompaña Ferran Montesa, director general de Le Monde Diplomatique en España. Bienvenido. Muchas gracias y bien hallado. Hablamos de lo que pasa en África. ¿Qué pasa en el África subsahariana? Pero ¿qué pasa en otros países o qué ha pasado como Siria, como Libia? En enero de este año, recién llegados prácticamente de las vacaciones de Navidad, cuando todos parecíamos más tranquilos, por lo menos en este terreno, nos encontramos que Mali, un país que en principio casi tenemos que situar en el mapa, un país pobre y empobrecido todavía más por los recortes a los que se ve abocado en este momento que estamos viviendo, en Mali está pasando algo. En el norte de Mali pasa algo tan grave como para que un país como Francia, que dice que no va a entrar, entre y ocurran allí una serie de acontecimientos. Hablamos de Mali, también de Somalia, pero todo eso tiene una historia. Señor Montesa, ¿podemos empezar haciendo un poco de historia? Sí, verdaderamente es una situación, como explicaba, bastante complicada. Lo primero, yo creo que quizá conviniera intentar hacer un análisis, circunscribirnos a Mali primero, puesto que es más reciente y además ha habido la intervención de Francia, se puede comparar con otras situaciones anteriores. Quizá convendría hacer un poco de historia en el sentido de ver cuáles son las causas que han originado esta situación de Mali reciente. A mí me gustaría resaltar, quizá, en primer lugar, hablar de los tuareg. Los tuareg creo que son una de las causas, uno de los elementos que han conducido a esta situación. Hay que entender que los tuareg son los habitantes históricos del Sáhara y que en el reparto colonial que se hizo en el siglo XIX, y hay que remontarse ahí, puesto que hubo un reparto en el que evidentemente la fragmentación que se produjo en ese territorio hizo que los tuareg se sintieran de una forma incómoda, por así decirlo. Los tuareg, esos habitantes del Sáhara, esos hombres azules, sí, que no son ni árabes, curiosamente, ni bereberes tampoco. Exactamente. Después de este reparto del siglo XIX, en el que España también entró en este Sáhara occidental, se ven desplazados de su territorio y se vuelven no solamente nómadas, sino son como los reyes de las caravanas que circulan por esa zona. De hecho, digamos, controlan todos los movimientos de esas caravanas. Pero al mismo tiempo, siguiendo esa situación, habría que remontarse a qué ocurre después de la descolonización. Es decir, cuando comienza en los años 1960 los proyectos independentistas, ¿qué ocurre también? Porque habría que mirar el mapa. O sea, lo importante aquí para entender algo del continente africano es tener el mapa delante.
el tener el mapa y ver que efectivamente cómo el Sáhara es una extensión bastante enorme. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también en ese momento, en los años de las independencias de los países africanos, no se reconoce a los tuareg. Y eso genera unas tensiones y hace justamente que se vayan hacia el norte de Mali, por una parte, y se producen también unas migraciones hacia Libia de los tuareg. De hecho, el coronel Gaddafi tiene una legión que es la Legión de Honor de los tuareg. Los tuareg además se rebelan en repetidas ocasiones en los años 60 de los que nos hablaba, también en los años 90 y en el 2006 y 2007. Exactamente. Es decir, que el problema de los tuareg no es de ahora, actual ni de ahora mismo, sino es esa herencia del siglo XIX, pero que desde luego en el siglo XX está presente. Pero al principio, cuando me ha hecho la pregunta, digo, me gustaría un poco situar en el mapa, por una parte geográficamente y por otra parte históricamente, cuáles son los movimientos que, en mi opinión, se pueden considerar que son causas que han dado lugar a esa situación y donde Francia ha actuado de una forma. Luego, si acaso, veríamos qué es lo que está ocurriendo, por qué ha podido actuar cuando estaba repitiendo el presidente Hollande muchas veces que no iba a intervenir. Pero volviendo a lo que comentaba antes de la visión del mapa, me gustaría resaltar también cuál es la posición de Argelia en esto. En Argelia, por una parte, ocurre una guerra civil y se produce un fenómeno que yo creo que es importantísimo, cuando a finales del año 1991 hay unas elecciones que gana el FIS. ¿Qué ocurre? Que cuando gana el FIS, sin embargo, hay un golpe de Estado militar donde se decide que esas elecciones se invalidan, por así decirlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ese fenómeno, las Fuerzas Armadas del Estado están interviniendo de una manera determinada y hay que recordar que hay 100.000 muertos y lo que se producen también son unos movimientos de grupos armados que lo que hacen es que justamente van hacia la zona del Sáhara también. Aquí se crean los grupos salafistas, así es. Y de ahí surge Al-Qaeda. Sobre todo, el grupo salafista, para la predicación del combate, lo que se decide es proseguir la lucha armada. Y entonces, ¿hacia dónde se desplaza? Se desplazan hacia el Sahel. Y ahí es donde efectivamente, como usted señala muy bien, lo que deciden esos grupos armados es juntarse con Ben Laden y, de alguna manera, abrazar también lo que preconiza Al-Qaeda. Y se crea justamente el Al-Qaeda del Magreb islámico, cosa que no existía hasta ese momento. Y es otro de los fenómenos que yo creo que son importantes a resaltar. Yo le decía al principio que cuando empezamos con las noticias de Mali, lo primero que teníamos que hacer era situarlo en un mapa. Algo que nos está diciendo a lo largo del programa, porque es importante situar Argelia, situar el Sáhara y situar el Sahel, porque el Sahel no solo es Mali, es Mauritania, es Níger, es Burkina Faso. Yo creo que nos va a dar las claves para entender, porque ¿qué ocurre con esos grupos que se crean, esos grupos de resistencia que se crean en el Sáhara? Por un lado, estamos viendo que tenemos a los tuareg dispersos por un lado y también con Gaddafi formándose como buenos militares. Por otro lado, cosas. Efectivamente, aprendiendo. Tenemos esta situación y luego tenemos esta zona también que es una zona pobre. Sí, pero es de los países más pobres del mundo. Y además había una estabilidad política. Es decir, hasta cierto punto, comparando con los movimientos que ha habido en otras épocas. Pero efectivamente, junto a esos dos aspectos, mirando el mapa, de repente hay que tener en cuenta qué es lo que ocurre. Primera, recientemente hay un ataque contra Libia de las fuerzas de la OTAN. ¿De acuerdo? Donde eso ocurre en 2011 y verdaderamente se derroca al coronel Gaddafi. Y con la aquiescencia de todas las potencias de la OTAN y, por lo tanto, eso está aceptado como un derrocamiento, como un ataque de las fuerzas de la OTAN. Pero, además de la pobreza y el malestar social que se han agravado durante ese periodo de tiempo,
Lo que sí que hay es una situación de los jóvenes en un país como Mali, donde tienen dos opciones, o la emigración o bien el acercarse al llamamiento que hacen los salafistas, y los salafistas que le produce a esa población joven, o que le da armas, le da poder y le da dinero. Luego, por lo tanto, estamos en una encrucijada donde en un momento determinado, primero hay que tener en cuenta que hay un golpe de Estado en Mali. Luego, por lo tanto, no es un gobierno legalmente reconocido, por así decirlo. Y eso quizás sea una de las cosas que pueda justificar el que se haya producido la invasión francesa, en el sentido de decir cómo se toman en un momento determinado las medidas para tomar Bamako, para tomar ciertas ciudades, que es donde se están reclutando las fuerzas para ese malestar que existe, porque ha sido un polvorín y ha explotado. Pero luego, por otra parte, sí, se puede pensar, bueno, ¿cuáles son los recursos naturales de Mali? ¿Cuáles son los recursos naturales del Níger? Y hay otros elementos a tener en cuenta, que hay quien opina que es el uranio, etcétera, etcétera. Para mí, lo importante desde el punto de vista de cómo se produce esa explosión y esa eclosión es históricamente qué es lo que ha ocurrido, porque no podemos obviar ni la época de la colonización, ni cómo se produce la descolonización y a qué situaciones se llega en estos países. Ni tampoco, por hacer también un poco de historia más reciente, cuando hablamos, y hemos estado hablando de las primaveras árabes, de las distintas primaveras árabes, pero en realidad lo que también hemos observado es que lo que se ha ido armando también son movimientos islamistas que estaban enfrente, por ejemplo, de Gaddafi o de otros gobiernos. Esto también es peligroso porque hay potencias como Qatar, los Emiratos Árabes, que también están detrás, y también parecen contradicciones. Cuando Francia ha entrado en Mali, se ha dicho también que era por la situación, bueno, porque cortaban manos, por ejemplo, ha sido una de las explicaciones que yo he oído. Sí, sí. Pero esas manos se cortan también en países aliados. Sí, en el fondo es la contradicción de que se ataca a las mismas fuerzas a las que por otra parte se ayuda. Es decir, en Mali se produce una contradicción donde se está atacando, como usted señalaba, por una parte es Arabia Saudí, es Qatar, quienes están financiando justamente esos movimientos, que son los que a su vez en países como Siria, como pueda ser también en Libia en su momento, son las fuerzas que derrocan al coronel Gaddafi y que en este caso concreto serían las que justamente apoyaban los gobiernos internacionales. Y aquí esa contradicción yo creo que es propia de la encrucijada de este continente, que es muy complicado. Es muy complicado hablar del continente. Además hemos empezado hablando, por ejemplo, de una de las causas que serían los tuareg. Estamos en este programa en Caminos de ida y vuelta en el que hablamos de migraciones diferentes, de exilios diferentes y por diferentes cosas. Es curioso que una de las razones sean el que los tuareg se quedaron sin territorio, se quedaron sin ser reconocidos, pero ahora mismo también está habiendo migraciones y exilios de todos estos países de los que estamos hablando, que van y vienen y se van moviendo por el continente y por todos estos países. Esto también puede crear guerras, sigue creándolas, quiero decir, y situaciones que no sabemos hacia dónde van. Sí, en efecto, yo creo que no solo pueden crear, de hecho han creado. Hay una cosa en el continente africano que muchas veces olvidamos. Cuando hablamos de inmigración siempre estamos pensando en la migración del sur al norte, cuando los datos reflejan lo contrario. Es decir, lo importante son las migraciones sur-sur. Lo importante es que la mayor parte de los emigrantes o de los migrantes se quedan en el continente africano. Y no solo es por pobreza, no solo es por hambre, sino también justamente por situaciones de conflictos, por situaciones de guerra, donde toda esta gente va emigrando. Entonces, de ahí otra vez la importancia del mapa. Es decir, si analizamos cómo se mueven esos movimientos, nos daríamos cuenta que en el continente africano, por ejemplo, a pesar de haber sido un continente con un crecimiento económico, hablo en general, es decir, hasta que comienza la crisis financiera de cerca de un 6%, en los años de la crisis financiera aún no tenemos los datos, pero ha bajado mucho, es decir, estaba en un 2% prácticamente en el año 2010-2011, pero justamente en esa situación
los movimientos que ha habido demográficos son buscando, por una parte, países costeros, ciudades dinámicas y países exportadores. Entonces la gente joven se está marchando de un país a otro. Entonces se produce una situación llamativa en ese sentido que efectivamente puede dar lugar a conflictos dentro de todo el continente. Así es, porque tenemos todos esos movimientos. Por un lado, los movimientos políticos, los movimientos salafistas, los movimientos de religión, entre comillas, sí, lo digo, los movimientos por buscar el sustento, por necesidad, por el hambre, por la pobreza. Por otro lado, en países, hablamos de que Mali es un país muy pobre, pero por ejemplo Níger tiene cantidades de uranio importantes que además se están enriqueciendo o están siendo motivo de subsistencia para otros países, para sus nucleares diversas, por ejemplo de Francia. Es decir, es una situación muy compleja. Y por otro lado, supongo que las propias tribus diferentes dentro de África que también han tenido tradicionalmente sus luchas internas y que también se están moviendo, no se sabe muy bien hacia dónde. Sí, y por otra parte, yo creo que todo lo que está ocurriendo en el fondo es reflejo de una situación general. Es decir, también hay que hablar de cuáles son los efectos de la globalización en un país como de la globalización neoliberal, donde se están produciendo cosas tan llamativas como hay países, por ejemplo, donde el número de teléfonos móviles y de transacciones financieras son las mayores del mundo. Países donde hay un analfabetismo, sin embargo, elevadísimo. También está ocurriendo que el tráfico de cocaína, en estos momentos, justamente una de las rutas está siendo el continente africano. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y a mí me gustaría también resaltar aspectos generales del continente en sí. Prácticamente de los 35 países menos desarrollados del mundo, 31 están en el continente africano. Por otra parte, el 31% de la población prácticamente está malnutrida, sufre una nutrición deficiente. El 45% de los niños no tiene acceso a la educación. Y además el 60% de la población es analfabeta. Es decir, con todo ese panorama del continente, siendo un país o un continente, mejor dicho, con unos recursos naturales extraordinarios, inmensos, donde parece que sea la maldición la que están sufriendo de tener esos recursos naturales tan importantes. Entonces, la maldición de eso que algunos llaman la maldición de las materias primas, pues en lugar de contribuir a la mejora justamente de la población y del desarrollo de esa población, está conduciendo a una situación completamente distinta. Todo eso junto con las guerras, antes comentaba usted las guerras de religión o las guerras producidas. Hay que pensar que efectivamente eso es una parte más, porque cuando hablábamos de las primaveras árabes se tiende a confundir o se tiende a pensar que hay una uniformidad. Eso no es cierto. Es decir, creo que era Juan Goytisolo quien decía el mundo árabe es un patchwork. Es decir, esto no se puede explicar de la noche a la mañana. No en todas partes ocurre lo mismo. La prueba está en que hubo unos movimientos de las primaveras árabes llenos de esperanza, no sé si llamarle ingenuidad o cómo llamarle, pero esperando que iban a encontrar un mundo mejor, y nos encontramos al cabo de unos años donde la situación es igual o peor en algunos casos, donde no ha habido prácticamente ninguna mejora para la población. Todo eso conduce a pensar que efectivamente nos hemos de fijar en la historia, nos hemos de fijar en los datos para no repetir o para intentar no cometer los errores de bulto que hemos cometido. Pero curiosamente no solamente repetimos, creo, los errores de bulto, sino que cuestiones que pensábamos que no se iban a volver a repetir. Ha habido una contestación importante en muchos países, de la guerra de Irak o de Afganistán. Sin embargo, ahí estamos. O ahí están, pero en realidad con Naciones Unidas también por medio, en Mali, y probablemente haya que intervenir en otros países de la zona. Lo que me llama la atención, efectivamente, conforme vamos hablando, es que uno tiene que retrotraerse otra vez, en este caso, a la fatídica fecha del 11 de septiembre de 2001, donde, ¿qué ocurre? Que digamos, la persecución de Al-Qaeda y sobre todo también tener en cuenta qué ocurrió en Afganistán,
donde, por volver a lo que estábamos hablando antes, esas contradicciones se vuelven a repetir y crean una situación complicada. Yo no sé si en estos momentos, cuando la intervención de Francia, a pesar de haber repetido 20 veces que no iban a intervenir, ¿a dónde va a conducir? Porque efectivamente hemos despertado un año, en el 2013, donde la situación en ese continente y en los otros países, como hemos comentado, se está complicando mucho. Quizá lo que me llama más la atención es que, porque vivimos o estamos en un año en el que la crisis azota también pues a algunos países llamados desarrollados, todo lo que está ocurriendo parece que nos preocupa menos, quizá porque estamos mirándonos más a nosotros mismos que lo que está ocurriendo en continentes, podemos decir. Esto es peligroso también, el olvidar que todas las cosas que están pasando y el ser críticos o intentar poner soluciones. Cuando uno piensa en global, en la situación geopolítica, claro, las cosas de casa tienen una gran importancia porque las tenemos cerca y se producen todos los días. Pero estamos ante una situación geopolítica muy complicada. Durante una época ha habido menos conflictos, pero hay continentes que están en una situación efervescente. Y parece que efectivamente esa crisis económico-financiera que a nosotros nos afecta de una manera determinada, es como si no quisiéramos ver cuáles son los efectos que están ocurriendo en otras partes. Y yo creo que no hay que olvidar que en el fondo no deja de ser efectos de esa globalización neoliberal. Y además existe el efecto mariposa. Es decir, lo que pasa aquí, desde luego, tiene repercusión allá, muy lejos. Todo tiene repercusión y además estamos hablando de personas de aquí, de personas de allá, pero en cualquier caso de personas que se están movilizando, de personas que están con carencias terribles y además de decisiones que se toman, y se repiten una y otra vez. Y en el tablero actual se van a repetir más. Tal como están, si pensamos un poco cómo se están financiando todas esas guerrillas, todos esos movimientos, y que durante una época, pues no sé, ahora mismo en la intervención que ha habido de las guerrillas que han asaltado las explotaciones gasísticas, que han matado rehenes, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora se habían financiado justamente con esos rehenes que se les ha pagado para que los soltaran y también que está ocurriendo desde el punto de vista del tráfico de cocaína, justamente que está sirviendo para financiar a esos grupos terroristas o como quieran llamarlos. Y entonces eso es complicadísimo. Hay soluciones y en todo caso hay reflexiones que hay que hacer y que se deben plantear los países que tienen sobre todo decisiones que tomar. Yo creo que es importantísimo saber que las soluciones no son inmediatas y además nadie esperaba, sobre todo ante situaciones que surgen, pero claro, uno dice, surgen de la noche a la mañana. No, surgen porque están ahí desde hace tiempo, están las condiciones que pueden conducir a este tipo de situación. Están las hambrunas, está la miseria, está esa cooperación que no existe, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las reflexiones que hay que hacer? Efectivamente, cuando se está hablando de la cooperación y el desarrollo desde los países del norte, donde vemos que por la crisis económica los países no están llegando ni muchísimo menos a financiar ese tipo de cooperación y desarrollo que se pensaba, lo que se está haciendo es dejando a esos países prácticamente al albur de las situaciones conflictivas que se puedan dar. No se está participando, es verdad que ha habido una serie de cambios, por ejemplo, otro aspecto importante son las relaciones de China en el continente africano, y hay situaciones que deben conducir a pensar que no estamos en la época de la colonización, no estamos en la época de la descolonización, sino en una época en que nosotros, los países del norte, tienen la obligación de pensar de otra manera, es decir, de no actuar otra vez de la misma manera, dejando otra vez empobrecidos a los países que tienen esas materias primas. Pues nos ha acompañado Ferran Montesa, director general de Le Monde Diplomatique. Muchísimas gracias y para todos hay que reflexionar y hay que situarse siempre en los mapas, porque eso es importante, mirar lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.